Muy buenas, queridos estudiantes y amigos de YouTube. Antes de resolver los ejercicios de óptica geométrica, primero vamos a resaltar algunos aspectos sobre algunos comandos y estructuras y técnicas empleadas para el desarrollo de estos. Para esto vamos a desplegar esta lista llamada anexo y encontramos despeje de variables, conversión de unidades, cómo ingresamos subíndice, insertar etiqueta. Vamos a desarrollar uno por uno. Vamos a ver el primer caso, despeje de variable, ¿ya? Vamos a ingresar la primera ecuación, por ejemplo, vamos a ingresar cualquier ecuación. La más fácil y entendible es esta, x más 2 es igual a un tercio. Ya está. Esa es una ecuación. Presionamos Enter para que ingrese a la computadora y enseguida utilizamos el comando solve, porque allí dice utilizar el comando solve para resolver una ecuación. Voy a resolver la ecuación número 8. Para eso necesito ponerle nombre a esta ecuación. Se llama ecuación 1. Ahí está, ecuación 1. Le digo, resuélveme la ecuación 1 con respecto a la variable x. Ya está. ¿Ya? Entonces el comando solve lo que va a hacer es resolver una ecuación en la cual posee nombre y también se indica la incógnita. En este caso es la variable x. Presionamos Enter y sale el resultado. ¿Ya? Eso es lo que hace el comando solve. Resuelve una ecuación dependiendo de una variable o también un sistema de ecuaciones que lo veremos luego. Conversión de unidades. Ya vamos a ver en el caso de conversión de unidades. Vamos a borrar de momento esto. Ya está. Vamos a ver el caso de conversión de unidades. Para eso necesitamos utilizar griego. Vamos a utilizar la variable alfa. Alfa es igual a, por ejemplo, 20 grados hexagesimales. ¿Cierto? Presionamos Enter, eso es el valor de alfa. Pero nuestro programa trabaja por defecto en el sistema de radianes. Por lo tanto, hay que pasar esto a radianes para que sea evaluado. Por lo tanto, es necesario que este 20 grados sea multiplicado por su factor de conversión. El factor de conversión sería pi, por aquí está símbolos comunes, pi sobre 180 grados para decir que 20 es pi novenos en el sistema radianes. De ahí para adelante cualquier función trigonométrica se puede evaluar sin ningún problema. Sería seno de alfa. Bien, aquí también hay un detalle. Ponemos seno de alfa y sale el resultado seno de... Pero en realidad nosotros queremos ver el valor. Para eso nosotros vamos a utilizar un comando, este comando de salida, dice controla la salida de dígitos. Vamos a ver el comando evalv o evalv. Ahí está, le digo evalúame el seno de alfa con 5 dígitos. Ya está, y ese sería el resultado. Claro que la estructura de repente no se ve bonito, pero podría utilizar yo el al más enter y el resultado se ve al lado derecho. ¿Ya? Bien, ahora, ¿cómo ingresamos el subíndice? Para eso vamos a borrar también acá. ¿Cómo ingresamos el subíndice? Por ejemplo, el índice de refracción del agua, índice de refracción del aceite. En este caso sería n, por ejemplo, n. Luego sería shift sostenido, guión bajo dos veces, 1, 2. Por ejemplo, el índice de refracción de cualquier elemento, de un elemento cualquiera. Ahí está, cualquier elemento. Clic, presionamos la tecla direccional hacia la derecha. Ya está, aquí está y luego ponemos dos puntos igual y le asignamos el valor adimensional, por ejemplo 0,56. Es un ejemplo, ¿ya? Y ahí está cómo se ingresa. Por ejemplo, yo quiero ingresar n de otro elemento, n del aire, por ejemplo, n, shift, abajo, shift, sostenido, guión bajo, una, dos veces, luego ponemos aire, tecla direccional a la derecha, dos puntos igual, y le ponemos uno, ¿ya? Ya está, entonces todas estas variables lo podrás notar en variables, aquí está, ¿ya? Aquí está, me le da doble clic, ve
guión bajo dos veces el aire y luego guión n guión bajo dos veces de cualquier elemento 0,56. Bien, entonces ya estamos avanzando. Ahora vamos a ver insertar etiqueta. ¿Cómo insertamos etiqueta con control L? Esto lo podemos combinar con ecuaciones o con esto mismo de acá. Mírenme. Por ejemplo, yo digo, a ver, 3, 3 que multiplica 3 por... Ahora quiero que multiplique al n del elemento. Pero ya no va a poner n elementos, sino el nombre de la etiqueta que es 8. Entonces ponemos, o de repente 3 para entender un poco más sería el doble, ¿no? Sería 2 por, bueno, control L, presionamos la tecla control L, luego insertamos el número 9, por ejemplo, para multiplicar 2 por el del aire, que es 2 acá. La ecuación, perdón, que es 9. Ya está. O sea, va a multiplicar 2 por 9. Presionamos Enter y me sale 2 por el valor del aire que es 1. ¿Ya? Esa es una forma. Es una forma. O sea, el control L va a llamar a cualquier expresión en el cual se haya etiquetado. En general. ¿Ya? Bien, por ejemplo, una ecuación. Vamos a poner una ecuación. Y x más 8 es igual a 10. Ya está. Esta etiqueta es la etiqueta 8. Por lo tanto, yo lo puedo resolver así. Miren, solve. Ahora ingreso acá control más L. Y ahí coloco la etiqueta número 8. Acepto. ¿De quién dependa esta etiqueta? ¿Qué variable es? Depende de la variable x. Ya está. Y la solución es 2. Ya sin necesidad de decir, uy, me olvidé de colocar acá el nombre de la ecuación. Automáticamente ya sé que x toma el valor de 2. Ya, ya. Luego dice controla la salida, ya les expliqué. Ahora generar una secuencia, por ejemplo, una secuencia con el comando sec. Miren, sería sec, por ejemplo, sec de secuencia. Por ejemplo, yo quiero generar una secuencia de i cuando varía desde el 1 hasta el 10. Genera una secuencia de números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya está, genera una secuencia. Pero aquí yo también le puedo evaluar el seno, ¿cierto? Puedo decir que me evalúe el seno, porque eso significa acá f de i. Puedo hacer puedo insertarle y ahí está, ¿no? Seno de i. ¿Ya? Si le multiplicamos, por ejemplo, por pi medios, por pi, ahora vamos por acá, pi medios, entonces, evalúa, ¿cierto? Va evaluando, va evaluando. Bien, lo interesante es que el comando sec me va a generar una secuencia, ¿ya? Y de esa manera yo podría insertar datos, un conjunto de datos a ciertas variables, como por ejemplo índice de refracción de un elemento y índice de refracción de otro elemento. ¿Ya? Podría ser agua, aceite, qué sé yo. Entonces este comando sec me va a generar secuencias de un conjunto de datos. Si yo tengo un paquete de ángulos, esos ángulos deben ser evaluados con el seno, por lo tanto, y esa es la forma, ¿no? Y vendría de repente a ser o acá adentro podría tener una lista y con este comando sec evalúo el ángulo. Ya eso lo voy a aclarar cuando entremos al ejercicio número 6. Bien, vamos a retraer esto y vamos a empezar a desarrollar nuestros ejercicios. ¿Ya? Esperemos que no nos tome mucho tiempo. Vamos a ver el ejercicio número 1. Ya dice, determina la rapidez de la luz en cristal de roca y agua y circonia cúbica. Sabemos que el índice de refracción es velocidad de la luz sobre la velocidad de la luz en ese medio en el cual ha penetrado el haz de luz. Bien, entonces tenemos esta figurita que va a representar parte de la solución, el índice, el ángulo de incidencia del haz luminoso y el ángulo de incidencia, el ángulo de refracción.
no es reflexión, sino refracción, porque ha penetrado en el medio del material. Por lo tanto, tenemos esta formulita despejando la velocidad del medio, sería BC sobre B. Bien, ahora sí, eh, ingresamos el C, el valor de C ya está con las características del que ya les he mencionado, solo que aquí ms es metros por segundo, está en unidades, por acá está en unidades, aquí está en unidades, unidades de velocidad. Entonces, n de cristal, por ejemplo, aquí busco yo velocidad, está velocidad metros por hora, kilómetros por hora, metros por segundo, pies por segundo, a mí me interesa metros por segundo. Entonces he colocado metros por segundo. Ese es el valor de C, 3 por 10 a la 8. Este punto que tú ves acá es por, no es punto, sino es por de tu tablero numérico de tu teclado. Luego N de cristal, que ya expliqué cómo se hace esto, es su índice adimensional. Enseguida la estructura de resolución es horizontal o en línea, despejado B sub C. Al Enter, ya está. Luego ingreso nuevamente el agua, es 1,33. Luego al Enter y finalmente n de la circonia cúbica y al Enter. De aquí puedo concluir que en donde se transmite más rápido, donde hay más velocidad, es en el agua, porque tiene un valor de 2,25. Bien, ejercicio número 2. Ejercicio número 2. ¿Ya? El ejercicio número 2 dice un haz de luz refractado que se muestra en la figura 1 forma un ángulo de 20 grados con la línea normal MN' en aceite de linaza. El índice de refracción del aceite es 1,48. Determine los ángulos teta y teta prima. Ahora, teta prima a mí me suena a medio matemático, igual que n prima. Por lo tanto, este n prima será reemplazado por por una nueva variable. Esto nos vamos a griego y no encontramos ningún teta prima. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es una característica puesta por los humanos, así que no hay en el alfabeto que diga teta prima. Bien, ingresamos el n del aire, pero antes de eso tratamos de entender el problema. ¿Ya? Por cada interfaz que haya, se tiene que aplicar una determinada ley llamada ley de Snell. Ese me dice que si el medio es homogéneo, está en estado de reposo y se cumple la ley de refracción, entonces yo puedo aplicarle la ley de tantas películas haya en una distribución homogénea. Homogénea no significa que todo esto va a ser agua. Homogénea significa que aquí debe ser aire, todo esto debe ser linaza y todo esto debe ser agua. ¿Ya? No debe contener impurezas, partículas de carbono ni nada de esas cosas. ¿Ya? Debe ser como indica el ejercicio: aceite de linaza, aire y agua. Listo, como acá hay una interfaz, hay una película en medio, le aplico una ley de Snell. Bien, entonces digo n del aire y n del aceite, lo ingreso ya. Ahí ingreso n del aire, presiono y n del aceite. Bien, acá ingreso a la primera ley de Snell. Me dice el n del aire por el seno del ángulo de incidencia es igual a n del aceite por el seno del ángulo de refracción, que yo le coloco el valor de alfa, ¿cierto? Pero si yo me doy cuenta, este alfa es igual que phi por una noción fundamental en geometría. ¿Ya? Alfa es igual a phi. Bien, ahora, pero hay una cosa que es interesante en este ejercicio. ¿Ya? Si te das cuenta, esta fórmula está pintada de un color plomito y el resto, cuando yo interactúo, está pintado de un color blanquito de fondo. Pues cuando está pintado de plomo es porque me va a servir a mí como estudiante que empieza a desarrollar o entender este programa, que solamente me sirve para colocar como ley. Aquí está como ley,
O sea, no va a calcular nada, solamente me sirve como ayuda, es una ley, es el enunciado con mis variables que ya elegí correctamente. Me doy cuenta que alfa es igual a phi. Ahora, esta yo la copio y la pego acá debajo. Pero cambia de color. Cuando le doy clic acá es plomo. Cuando le doy clic acá se hace blanco. Entonces quiere decir que cuando está en plomo, en vez de ayuda, es la ley de ayuda, y cuando está en blanco está lista para procesar los datos que a continuación he ingresado. He ingresado en el aceite, en el aire y el alfa. Y ahí está lo que les había dicho, ¿no? 20 grados. Ingreso y luego presiono al enter, perdón, enter. Y me sale la ecuación seno de teta es igual a 1,48 por seno de pi noveno. Y luego de esta ecuación, quiero que lo que me está preguntando determine el ángulo teta. Por lo tanto, yo digo, resuélveme la ecuación 1, ahí está, la ecuación 1, con lo anteriormente explicado en el anexo, con respecto a teta. Luego presiono al más enter y me sale el valor que es 30 grados. Entonces la ley de Snell me ha ayudado bastante para calcular el ángulo de incidencia entre el aire y el aceite de linaza. Bien, pues me doy cuenta que el rayo de penetración en primera interfaz se está comportando en la interfaz aceite-linaza como un ángulo de incidencia. Por lo tanto, le aplico la ley de Snell por segunda vez. Ya está. Ingreso N del agua, presiono Enter y luego voy a insertar mi ecuación auxiliar de mi ley. Primero para armar. Lo interesante es que con el uso de este programa a mí me permite trabajar con las diferentes variables y armar correctamente primero mi ley antes de ejecutar en el siguiente renglón. Ahí me doy cuenta si está bien o no está bien. Por más que yo de Enter no me va a calcular nada, ¿ya? Porque está activado de este colorcito plomo. Y eso es técnicamente haciéndolo con la tecla Shift F5. ¿Ya? Se comporta como una ley auxiliar. ¿Ya? Bien, entonces si me doy cuenta que está bien, entonces digo, a ver, si se está comportando como esta, como un ángulo de incidencia y este de refracción, entonces pues sería la ley en el aceite por el seno de alfa, ya saben que alfa es igual a phi, es igual a n del agua por el seno de teta, este teta de otro más grande en mayúscula, porque dije que en griego no hay teta prima, no hay teta prima. Entonces hemos cambiado, en lugar de poner teta prima hemos puesto este teta más grande. Bien, ingresa mi ecuación, va a jalar mis datos, ahí está, y enseguida utilizo nuevamente el comando sol que ya expliqué en la parte inicial. Luego digo, resuélveme la ecuación 2 con respecto de la variable teta prima, convirtiéndolo en grados sexagesimales. Luego presionamos al más enter y me sale el resultado. Ejercicio número 2. Bien, el ejercicio número 3, sencillo también. Recuerden que en la óptica geométrica la luz se está comportando como un rayo y cumple los principios de la geometría euclidiana. Bien, siendo así, un rayo de luz viaja del aire a otro medio formando un ángulo de 45 grados con la normal. Ahí sí podemos colocar shift-2 veces 1 y shift-2 para teta 1 y teta 2 respectivamente. Eso sí se puede hacer. Ya, pero que me coloquen acá teta y acá teta prima y matemática ya saben qué significa, que es derivada, ¿cierto? Bien, entonces tenemos una película, una sola ley de Snell y lo único que nos dicen que cambiemos el índice de refracción. En el caso si es cuarzo fundido, disulfuro de carbono y agua. Bien, la misma ley, n seno de teta 1, n del medio por el seno de teta 2. Bien, acá le colocan n del aire, teta 1, ya les dije por qué la conversión, pone al más enter y enseguida n del cuarzo y presiona acá enter. Y luego acá le dicen resuélveme la ecuación 3 con respecto a teta 2, porque teta 2 es la variable multiplicado por su factor para sacar el resultado en grados sexagesimales. Al más enter. Bien, entonces todo esto sería lo mismo. Presionamos enter para el disulfuro, enter, y aquí al más enter para resolver la ecuación número 4.
Luego ingresamos el n del agua. Esta es la ley de Snell. La ley de Snell para el medio aire, agua, presionamos Shift. Y finalmente resuélveme la ecuación 5. A más Enter. Expresado en grados sexagesimales. La respuesta es en donde el ángulo de refracción es mayor, donde la abertura es mayor respecto a la normal, es en el cuarzo, disulfuro o en el agua. La respuesta entonces es en el agua, forma un ángulo de 32, seguido del cuarzo de 29 y el más cerradito sería el de disulfuro de carbono. ¿Ya? Bien, pasemos al siguiente. Cuarto ejercicio. Bien, este ejercicio también es sencillo. Dice las superficies reflectantes de dos espejos planos que se intersectan se encuentran en un ángulo entre 0 y 90 grados, θ, como se muestra en la figura. Para un rayo de luz que incide sobre el espejo horizontal, muestra que el rayo emergente cruzará el rayo incidente con un ángulo beta, o sea que demostrar que beta es 180 menos 2θ. Ya, muy bien, acá está. Bien, vamos a borrar esta parte de acá. Bien, vamos a ver. Vamos a resolver. Ya está. Ya. Vamos a ver. Bien. Borremos esto. Y enseguida procedemos a lo siguiente. Por el triángulo ABC, en primer lugar, ya sabemos que este no es un ángulo refractante, pero de todas maneras es necesario que sepan que no todo se va a reflejar, sino de todas maneras hay una refracción bien pequeña en películas como Los Espejos, ¿ya? Pero no es muy significativo. Lo que es más significativo es el haz que sale del espejo. Por lo tanto, este se cumple a través de la ley. Aquí otra ley. La ley es la ley de reflexión. Y me dice que el ángulo es el mismo cuando se da la reflexión. Siempre y cuando se incide en un punto y se forme una normal. Entonces el ángulo de la izquierda es igual al ángulo de la derecha. Bien, entonces viene el haz de luz. Rebota en A, por lo tanto se forma una normal aquí. El ángulo alfa es igual al ángulo al otro lado. Igual acá, viene acá, rebota en B, igual hay una normal, gamma acá, rebota y se va y se choca con el haz inicial y forma un ángulo beta. Bien, aquí hay dos triángulos, el triángulo ABC y el triángulo AOB. Por lo tanto, la geometría euclidiana me dice que la suma interna de los ángulos es 180. Por lo tanto, yo coloco 2 alfa. 2 alfa. ¿Por qué 2 alfa? Porque por la ley de reflexión tenemos alfa, 2 alfa, más 2 gamma, más beta, es igual a 180. Ah, muy bien, entonces tenemos ahí 180. Ahora, para el otro triángulo, para el triángulo AOB, tendríamos 90. 90 es pi medio, si no me equivoco. Entonces nos vamos a unidades. A ver, unidades, estaríamos por símbolos comunes. Vamos a ver, pi medios menos gamma. Ya está. Más pi medios menos gamma. Más pi medios menos gamma. ¿Dónde está gamma? Aquí está. Ya está. Serían estos dos ángulos de acá. Porque serían complemento. Complemento en el punto A y complemento en el punto B de estos dos triángulos. Más teta. Más teta. Más teta es igual a pi. O sea, es igual a 180. ¿No? Bien, aquí. Acá le vamos a dar clic derecho. No, perdón, vamos a despejar. A ver, aquí hay un problema. Aquí hay un pequeño detalle. El detalle es que el alfa valía
un valor en el ejercicio anterior. Por lo tanto, vamos a presionar acá restar para que me borre las variables anteriores y me genere mi ecuación de mi ejercicio. Ahora sí ya está. 2 alfa más 2 gamma más beta es igual a pi. Aquí vamos a utilizar el menú contextual. Le digo que me resuelva para el valor de teta. Resuélveme para la variable teta. Ya está. Bien, aquí observamos que tenemos un pequeño detalle. Tenemos pi medio menos alfa, menos gamma, perdón, y aquí sería pi medio menos alfa. Aquí sería entonces alfa. Cambiemos esto por alfa. Y entonces vamos a resolver con respecto a teta. Date cuenta cómo estoy trabajando. Me voy al menú contextual y le digo resuélveme para la variable teta. Entonces, ya tengo dos ecuaciones. Ya tengo dos ecuaciones. La ecuación, esta ecuación 6 y la que me ha salido en línea. No se le asigna nada porque esa es la forma de resolver en línea. Pero me doy cuenta de que teta es omega más alfa. Por lo tanto, yo puedo simplificar de la ecuación 6. Me queda entonces 2 por, si yo simplifico, me va a quedar que simplifico 2, me va a quedar alfa más gamma, pero alfa más gamma es teta. Entonces le coloco acá 2 teta más beta es igual a pi, es igual a pi, es igual a pi. Ya está. Y de aquí yo necesito resolver nuevamente menú contextual, necesito resolver para la variable beta. Ya está, prácticamente hemos terminado, solamente con un análisis muy breve de geometría elemental para la demostración. Entonces beta va a ser pi menos 2 teta. Beta va a ser 180, que es pi menos 2 teta. Bien, pasemos al siguiente ejercicio. El ejercicio número 6. El ejercicio número 6 dice los dos espejos que se ilustran en la figura forma un ángulo recto, el rayo de luz en el plano vertical indicado por las rectas punteadas incide en el espejo 1 como se muestra en la figura, determina la distancia que el rayo reflejado recorre antes de incidir en el espejo 2. Antes de incidir, o será minutos o algunos segundos antes de que incida. Prácticamente lo que nos están pidiendo es toda la distancia que recorre, ¿cierto? ¿En qué dirección se mueve el rayo de luz después de ser reflejado desde el espejo número 2? Entonces, si se comporta como un haz de luz y si lo vemos desde la definición del vector, quiere decir entonces de que lo que nos está pidiendo es el ángulo. Como el problema está en el plano, entonces vamos a redibujar este ejercicio de la siguiente manera. ¿Ya? Entonces hacemos la sección transversal, tenemos el espejo 1 y el espejo 2. Forma con la vertical 40 grados, ya sabemos por la ley de reflexión. Si esto es así, por la normal 40 grados, ahí lo tenemos, 40 grados. Ya, si esto es 90 grados, entonces su complemento es 50. Y ahí está los 90 grados, ¿cierto? Si este vale 50, para que valga acá 90, este ángulo debe ser 40. Ya está, ¿cierto? Entonces de ahí podemos determinar todas las relaciones por geometría elemental. Bien, voy a borrar esta parte de acá. A ver, vamos a borrar esto. Bien, esta es parte de la solución. Ahora, solamente, bueno, me aseguro con restar, presionando restar para no tomar ninguna variable de los ejercicios anteriores. Digo, qué función trigonométrica me relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa? Porque a mí lo que me están pidiendo es la distancia justamente segundos antes de que llegue a rebotar, ¿cierto? Prácticamente toda la distancia que ha recorrido el haz de luz.
Entonces yo puedo calcular a través del coseno, ¿cierto? Coseno de 50, como está en grados, lo paso a grados, a radianes, y coseno es la- la- el, el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Sería 1.25 metros sobre D que no conozco. Ya automáticamente armo la estructura y luego nos vamos a resolver para la variable t. Y ahí estaría el resultado. ¿Cierto? Ahí estaría el resultado. ¿Ya? Bien, enseguida eh, el último ejercicio, el ejercicio número 6, que es el más larguito que hay, pero es un buen ejercicio ya que nos permite entender el tratamiento estadístico que le podemos dar si se ha tomado correctamente los datos en casa o en campo, en el laboratorio. Dice, unos estudiantes permiten que un... Entonces vamos a simular que esto ha sido realizado en casa, en campo o en laboratorio. ¿Ya? El método estadístico es indistintamente se tiene que aplicar en cualquier lugar que sea en cada caso. Bien, unos estudiantes permiten que un rayo de luz láser incida sobre una superficie de agua. Se las ingenian para medir el ángulo de refracción para ángulos de incidencia seleccionados. Los ángulos de incidencia seleccionados son entre 10 y 80 grados. Ya está. ¿Ya? Y registran los datos que se muestran en la siguiente tabla. Ya está. O sea, van a tomar el rayo incide y luego se refracta. Han tomado los ángulos de refracción. Bien, pregunta, utilice los datos para comparar la ley de refracción de Snell graficando el seno del ángulo de incidencia contra el seno del ángulo de refracción. Ojo, nos piden seno del ángulo de incidencia versus o contra el seno del ángulo de refracción, ¿no? Ya está. Explique qué demuestra la forma gráfica y utilice la gráfica resultante para deducir el índice de refracción del agua. Explique cómo lo hizo. Bien, la solución es la siguiente. En primer lugar, voy a generar, vamos a, vamos a darle, bueno, al momento que empezó a correr esta hoja inteligente, apareció un mensaje, ¿ya? Eso es lo que queremos hacer para que borre todas las variables de los ejercicios anteriores y no se cruce con ninguna de las que tenemos acá abajo. Bien, acá hay dos rueditas, editar código de arranque, y le ponemos aquí, ya está. Esta hoja de trabajo contiene contenido que se ejecutará automáticamente. ¿Desea seguir adelante? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo voy a necesitar que cuando yo empiece a explicar esos ejercicios me cargue el paquete, les voy a mostrar ya, me cargue el paquete, me borre en primer lugar, me borre el asunto de las variables, me cargue las gráficas que me están pidiendo y luego me cargue el paquete de estadística porque necesito analizar datos. ¿Ya? Entonces, en este caso voy a utilizar el método de los mínimos cuadrados. Solamente porque el ejercicio me dice así, puesto que en el laboratorio se tiene que construir la fórmula, ¿ya? No es cuestión de agarrar como otros por comando, como otros paquetes y dar de frente el comando y se acabó, sino hay que construir las fórmulas estadísticas. Bien, dicho de esa manera, entonces yo tengo acá le he llamado teta sub i de ángulo de incidencia. Voy a mostrarles, ahí está, ya están los datos, ya están los datos, como está acá. Entonces es un vector columna, ya. Entonces le doy 2 puntos porque ya yo sé que está ahí, ya. Y como me doy cuenta que está ahí, como me doy cuenta, me voy a variables, ya está bien. Tengo mi teta sub i, tengo el vector columna. Y luego lo mismo hago con el vector, con el t sub r. Ya está. Lo mismo acá también está. Ya solo que aquí está el ángulo de refracción, teta sub r. Pero la ley de Snell es seno de teta sub i por el medio 1 es igual a seno de teta refractado por el índice del segundo medio. Por lo tanto, a ambos les tengo que sacar el seno, ¿ya? Y declarar una nueva variable.
Por lo tanto, yo voy a utilizar el teta sub i, este teta sub i, voy a utilizar este teta sub i, que va a significar lo mismo, solo que evaluado. O sea, al vector anterior voy a generar otro vector, pero evaluado el seno. O sea, le voy a sacar, en otras palabras, le voy a sacar el seno a 10, 20, 30, 40, al 80, y le voy a sacar el seno también a 7.5, 15.1 hasta 47.7. Bien, aquí está la estructura. Ya les dije que sec me va a generar la secuencia, ¿ya? Evalve me va a controlar la salida de dígitos, y aquí seno, pues la función seno, ¿ya? Con 4 dígitos y va del 1 al 8. Son 8 datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y ahí están los 8 datos. Le voy a quitar de momento esto para que vean que hemos hallado el seno. O sea, el teta sub i mayúscula es, es la variable con la cual sí vamos a trabajar porque ya se evaluó el seno. ¿Ya? Listo. Ya. Lo mismo acá también. Para el teta sub r mayúscula se ha generado la evaluación de la función seno. Ya está. Luego, este gpts no es ningún comando en este programa, sino para mí g-pts es gráfica de puntos. Yo lo entiendo así. Entonces, lo que yo quiero graficar los puntos en primer lugar. ¿Ya? ¿De quién? ¿De quién quiero graficar los puntos? Ahí dice de teta sub r y teta sub i. Ah, muy bien, entonces grafico, presiono enter, lo dejo ahí como está, porque más adelante les voy a mostrar, acá abajo está para la gráfica. Enseguida, o también si gustan, de una vez vamos por acá, y esos son los puntos, también lo pueden ver, por acá estos son los puntos que se ha graficado. Acá está, GPTS, dos puntos acá, ahí está, ver, gráfica de puntos, ahí está la gráfica de puntos. Pero de momento no lo visualizamos, ya para no cargar mucho la pantalla. Luego voy a graficar lo que me dicen acá, teta sub r versus teta sub i. Dice seno del ángulo de incidencia contra el seno del ángulo de refracción. Entonces lo que me he dado cuenta con este gráfico es que la distribución de puntos es una regresión lineal. Por lo tanto, yo debo utilizar una estructura que tenga una estructura o un modelo matemático que sea de tipo lineal. Por lo tanto, yo utilizo este programa y le digo, ese comando que me va a crear se llama aproximación lineal o mejor aproximación lineal, se llama linear fight y la estructura es a más b por t. ¿Ya? De las variables que se involucran evolucionado en t. Ya listo, presiono enter y fíjate que responde a una de estas preguntas hasta acá mi ecuación. Dice, a ver, dice utilice los datos para comprobar la refracción de Snell contra ya. Hasta ahí está el gráfico. Explique qué demuestra la forma de la gráfica. Explique qué demuestra la forma de la... Bueno, que son directamente proporcionales multiplicado por constante, ¿no? Es directamente, eso es hasta el ojo. Y se utiliza la gráfica resultante para deducir el índice de refracción del agua. Y listo, y el índice de refracción del agua, si nos dan por aquí, busquemos a ver el índice de refracción del agua. En este ejercicio, donde está el índice de refracción del agua, vete del aceite del agua es 1.33. ¿Ah? Y aquí tenemos en nuestro modelo la pendiente de esta ecuación sería 1.33 y ahí está. Entonces el modelo de regresión lineal calculando la pendiente nos va a dar el índice de refracción del agua. Bien, también lo puedo comprobar yo utilizando otro tipo de comando. Le digo linear fit, el grado del polinomio es 1 de mis dos variables, presiono enter y también lo compruebo. El parámetro 1 no tiene mucha interpretación, pero sí el segundo parámetro que es la pendiente de esa recta. ¿Ya? Listo, ahora sí voy a graficar las dos que he encontrado, los puntos y gráfica de teta sub r. Lo que me están pidiendo, ¿cierto?
Entonces ahí presiono Enter y prácticamente ahí tenemos nuestro resultado. Ya está. La parte técnica de cómo se armó, por ejemplo, profesor, ¿qué significa el display? ¿Qué significa el display? Significa que yo le estoy diciendo a la computadora que me muestre la gráfica de puntos, y la gráfica de puntos es la gráfica a través de la dispersión de gráficos de las dos variables, ya saben, independiente y dependiente. Y el otro es muéstrame el GR de teta sub R versus teta sub I. El grid lines es para ver los cuadritos verticales y horizontales, o sea, la matriz de fondo, el fondo, la cuadrícula. Luego el título, ¿ya? Pudiéndole poner de repente más cositas por acá. Pero ya con esto es suficiente, ¿ya? Pero también hay otra cosa que no se ha contestado, ¿no? Bueno, ¿cómo lo hizo? Ya dijimos método de realización de los mínimos cuadrados. Y también podemos sacar aquí, si despejamos, si despejamos las variables correctamente, podemos también hallar su promedio. Eso le queda como tarea. No despejen el índice del agua y les va a quedar ahí una división. Hagan la división de el refracción sobre el seno de teta sub r sobre el seno de teta sub i multiplicado por el índice respectivo y les va a salir una división y luego calculan su promedio, o sea la suma total entre el número de elementos y les va a salir lo mismo, 1,33 aproximadamente. Bien, esto de aquí de todas maneras lo vamos a ver con más detalles cuando nos toque, en este caso, laboratorio. Bien, jóvenes, eso sería todo. Eso sería todos los ejercicios en esta sesión número 1 en el tema de óptica geométrica. Bien, nos vemos en el próximo video. Bye bye.